Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva edición de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y el programa Kioscos Socioambientales, le saluda Mauricio Álvarez y le invito a quedarse hasta las 6 de la tarde. Agradecemos en control técnico a Víctor Bay, a Pablo Marín y a Sebastián Segura en la asistencia. Hoy hablaremos sobre la reforma al reglamento del agua. Y es que el pasado viernes 13 de diciembre, la web del Ministerio de Salud puso en consulta durante 10 días hábiles la modificación al decreto ejecutivo del reglamento para calidad de agua potable. Esta consulta se hizo en la última semana laboral, cuando ya había muchas instituciones públicas que se encontraban en receso institucional. La propuesta ha generado un amplio y contundente rechazo por parte de diversos sectores como universidades, estudiantes, sindicatos y ecologistas. La flexibilización de este reglamento plantea riesgos para la salud pública, lo que ha causado una creciente preocupación en la sociedad costarricense. Para esto vamos a hablar hoy y tenemos la participación en la primera parte del programa de Fabián Pacheco, quien es agrobiólogo y defensor del agua, y también se nos va a unir Berna van der Wel, que es doctora en evaluación y exposición de exposición y epidemiología ambiental y es académica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Les recordamos a ustedes que nos están escuchando por la 96.7 en FM de Radio Universidad y que pueden participar en nuestras redes sociales, ya sea en la Radio Universidad o en el programa Kioscos Ambientales en Facebook o al teléfono 22 34 32 33. Un saludo, Fabián. Un gusto de estar con ustedes y mantenerles actualizadas de lo que está pasando con el agua en la zona norte de Cartago y por supuesto sobre los intentos del actual gobierno y la administración de legalizar la contaminación con degradados de clorotalonil en el agua para consumo humano, lo cual sentaría un precedente realmente lamentable sobre la salud de todos y todas y sobre todo un grave retroceso a nivel de protección ambiental. Vamos a contar los últimos detalles y es un gusto poderles compartir desde todo nuestro trabajo, desde la lucha ecologista, desde el compromiso técnico que hemos sostenido todos estos años en defensa del agua. Gracias. Así es, Fabián. Y bueno, ¿cuál es el contexto en este momento en el cual se da este reglamento? Digamos, este cambio en el reglamento no opera, digamos, por una necesidad de mejorar la salud pública o de poner más restricciones a la contaminación. ¿Cuál es el contexto inmediato en que se da este cambio en el reglamento? Así es, haciendo como un resumen ejecutivo de 4 años de trabajo, pues en la zona norte de Cartago, en mi comunidad precisamente, gracias al apoyo de las universidades, sobre todo el IRET, el Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas, descubrimos la contaminación con degradados de clorotalonil, un fungicida cancerígeno prohibido en toda la Unión Europea porque precisamente contaminaba el agua para consumo humano. La contamina porque se degrada en diferentes moléculas que se llaman degradados del clorotalonil, que tienen riesgos inaceptables, inadmisibles sobre la salud humana. Este plaguicida pues fue prohibido en Costa Rica gracias a nuestro trabajo, pero aún queda pues la comercialización de lo que quedó ahí en staff, también por debajo de la mesa meten y hacen desmadres con el clorotalonil, pero además de eso hay una gran carga química en el ambiente y por supuesto el agua para consumo humano está contaminada. Dicho esto, y gracias a nuestras acciones legales y al haber ganado 3 recursos de amparo, no 1 ni 2, 3,
se vio obligado el Ministerio de Salud y el AIA a hacer una investigación mucho más profunda de cuál es la situación en la zona norte de Cartago. Al hacer este análisis, recientemente, a finales del año pasado, se monitorearon 69 fuentes de aguas y todas y cada una de ellas salieron contaminadas por arriba de lo que hoy establece el reglamento de agua para consumo humano, que es 0,1 microgramos por litro. La respuesta del Ministerio de Salud fue mandarle a preguntar a la OPS delegó eso en una consultoría a una señora en Brasil que la hemos investigado y les voy contando, es una señora que tiene un largo historial para trabajar para transnacionales del agroveneno como Syngenta y todo eso, y la señora hizo un informe que dice que podemos tomar hasta 800 veces más lo que la ley de Costa Rica y lo que el reglamento de agua para consumo humano en Costa Rica dice, que es el mismo de la Unión Europea. Entonces, así las cosas, en estos momentos discutimos y hay una acalorada discusión nacional porque el Ministerio de Salud quiere cambiar el reglamento de agua para consumo humano, así como lo oyen, quieren cambiar el reglamento de agua para consumo humano, permitiendo que estos degradados de clorotalonil los podamos tomar entre 120 y 800 veces más de lo que hoy actualmente el reglamento permite. O sea, quieren legalizar lo que hoy es una contaminación a todas luces según el reglamento que sigue vigente y que dice que no podemos consumir más de 0,1, pues de 0,1 lo quieren cambiar para unos determinados metabolitos a 80 y para otros a 12 y para otros a 60. Se han descubierto 8 contaminantes degradados del clorotalonil agrotóxicos, sobre los cuales hay una amplia discusión científica. Y hoy, a raíz de esto, la Academia Nacional discute, hay pronunciamientos importantes sobre los cuales más adelante voy a hablar, pero estamos, en vez de discutir cómo proteger las nacientes, cómo tener políticas para que se usen menos plaguicidas, la ocurrencia, porque no hay otra palabra, del Ministerio de Salud es legalizar la contaminación para precisamente no hacer nada y que sigamos tomando. Dicho sea de paso, el estudio con el que nos quieren zampar estas grandes dosis de degradados de clorotalonil en el agua para consumo humano son estudios que realmente señalamos, ¿verdad? Que tienen muchas deficiencias, que realmente no tienen ni siquiera una evaluación de riesgo normada, y hay mucho que desear en estos informes. Y nos preocupa porque es el agua no solo de la zona norte de Cartago, en este caso 69 nacientes, todas contaminadas arriba del límite permitido de 0,1, sino que además esto es, pues por supuesto, un retroceso grave, lo cual es inconstitucional, y ahora después les cuento el capítulo de la Sala Constitucional en que nos encontramos, y por supuesto, decirles que es realmente grave lo que está pasando. Así es, Fabián, y tal vez como para... Yo que resumen, le dice. Sí, para explicar un poquito, ir más al detalle, digamos, tenemos una sustancia que es el clorotanonil, que es un herbicida. No, es un fungicida. Fungicida, perdón, sí, es un fungicida que se usa para los hongos en esta zona que se producen legumbres y se ha usado durante muchos años. Entendería yo que hay registros de esta... digamos, de uso por muchos años, se ha usado en la zona. No sé si es de los 70s, 80s o de hace cuánto, pero es de los primeros, digamos, fungicidas registrados, que dicho sea de paso, para registrar antes esos fungicidas, pues las evaluaciones toxicológicas y la tramitología era mucho más laxa de lo que hoy es en día. Y, por supuesto, recalcar que este producto ha sido prohibido en toda la Unión Europea, muchos países más, incluido Costa Rica, gracias a nuestro trabajo. Según la normativa vigente, al estar prohibido, el agua no podría tener nada de los degradados de él, según mi interpretación. Pero bueno, en estos momentos la discusión nacional, y quiero decir y quitarme el sombrero y agradecer al Consejo de la Universidad de Costa Rica, al Consejo Universitario, asimismo al del TEC, sus pronunciamientos en apoyo a nosotros, las comunidades afectadas con agua contaminada, donde claramente
expresan su solidaridad, textualmente lo dicen, con nosotros, quienes recibimos agua con degradados de clorotalonil que afectan nuestra salud de una u otra forma, y que además en sus documentos de posición, asimismo un documento de posición que acaba de salir, ¿verdad?, del IRET, y hay otros por ahí, donde claramente dicen que es una barbaridad, que no están de acuerdo retroceder en la normativa actual y elevar la contaminación, legalizar la contaminación, permitiendo que esté en 80 veces, en 80 microgramos por litro, o sea, 800 veces más lo permitido. Esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es realmente, además de una regresión, lo cual es inconstitucional en términos de protección a la salud humana y ambiental. Déjenme decirles que esto, además de ser esa clara regresión, esto atenta contra el principio de precaución. Entiendas el principio de precaución como el sentido común de que si algo puede tener efectos realmente irreversibles, lamentables sobre la salud humana o ambiental, pues no debería utilizarse, no debería aceptarse. Y nosotros señalamos, y así lo hemos hecho ver a los magistrados, y abro capítulo aquí del programa, ojo, porque los magistrados, sin que nadie les mandara a decir nada, mandaron a preguntar en el expediente que tenemos, que ya se había declarado con lugar nuestro recurso de amparo y nos habían dado la razón a los ecologistas y habían mandado a repartirle agua no contaminada a la gente para que tuvieran una alternativa de agua. Los magistrados se enteraron que el Ministerio de Salud sencillamente, conforme a esta ocurrencia de elevar los valores de contaminación, legalizar los valores de contaminación, mandaron a preguntar, y por supuesto nos hicieron copia a todos los que somos parte del expediente. Ya nosotros, por supuesto, hemos aportado documentos para mejor resolver, donde brilla el pronunciamiento de la Universidad Nacional, del Tecnológico de Cartago y de la Universidad de Costa Rica, que acuerpan totalmente al 100% nuestras denuncias en la clara violación, la flagrante violación que se está dando en estos momentos a lo que es nuestro derecho a un ambiente sano, nuestro derecho a un ambiente saludable, lo que es el principio de precaución, el indubio pro aqua, el indubio pro natura, y asimismo, por supuesto, señalan la clara regresión que estamos teniendo a nivel legal y a nivel de jurisprudencia. Es amplia la jurisprudencia donde dice que esto no puede ser. Entonces, en este momento estamos esperando a ver qué van a decir los magistrados, y la cosa está caliente, pero bien caliente, porque la ministra salió en redes, en Facebook y así, con una soberbia pocas veces vista, a decir que los diputados y que los ecologistas, que todos éramos unos mentirosos, y nos acusan de mentirosos, y eso a mí me enoja, porque realmente quienes están mintiendo son ellos. Es el Ministerio de Salud diciendo que ellos no están legalizando la contaminación, cuando los números 1 más 1 es 2, y elevar de 0,1 a 80 microgramos por litro los contaminantes y convertirlos y legalizarlos, pues es claramente un retroceso a nivel de protección ambiental, y es una regresión que a todas luces es inconstitucional. Pero bueno, esperemos a ver qué dicen los magistrados, pero está picando en el aire en este momento. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Berna Vandenwel del DIRET, quien se nos une. Un saludo, Berna. Buenas tardes, un gusto saludarles. Así es, y bueno, Berna, estábamos conversando un poquito del contexto en el cual llega esta reforma al reglamento, ¿verdad? Es un poco inesperada. Decía María Jesús del IRED en un foro hace poco que se estaban trabajando otros reglamentos, el de vertidos y había otro reglamento también de aguas superficiales, si mal no me recuerdo, y este otro llega muy desasociado de estos. Inclusive una de las cosas que decía María Jesús es que en los otros reglamentos hay comisiones técnicas donde se podría de alguna forma discutir o
o acordar, por ejemplo, los puntos ciegos que pueda tener este reglamento, ¿verdad? Entonces, de algún modo, este nuevo reglamento llega en un contexto donde las investigaciones del IRED, del PNUD y de las mismas universidades evidencian mayor cantidad de contaminación, pero bueno, ¿en qué contexto particularmente de las investigaciones y del trabajo del quehacer del IRED llega este reglamento? Sí, muchas gracias, Mauricio. Sí, a nosotros también nos tomó, ¿verdad? Nos pareció sorprendente el enfoque de este nuevo reglamento, como la reformulación del decreto. Nosotros pensamos de que nace, ¿verdad?, en el contexto de eventos de contaminación que están afectando a poblaciones cada vez más grandes. Y que entonces se está observando que en este reglamento se está cambiando desde un enfoque preventivo a un enfoque más reactivo. Con las modificaciones en este nuevo reglamento, entonces se permite durante un tiempo no definido de presentar agua contaminada, ¿verdad? A la población eh, sin tener claridad sobre por cuánto tiempo sería esto y sí, a niveles bastante más elevados que están permitidos en este momento. Nosotros pensamos que sí, por todo lo que conlleva, ¿verdad? El alto uso de plaguicidas en el país por tantos años, sí, el ambiente se contamina, los cuerpos de agua se contaminan, ¿verdad? Las aguas superficiales, las aguas subterráneas y también entonces empieza a contaminar el agua potable. Pero nosotros hubiéramos esperado más bien un enfoque, ¿verdad?, preventivo, atendiendo estas situaciones críticas que se han encontrado, pero no cambiar algo, ¿verdad?, que más bien tiene un enfoque hacia un futuro para proteger las poblaciones también en el futuro y más bien ahora vamos retrocediendo a una legislación que nos proteja mucho menos. Entonces, sí, a nosotros nos parece muy preocupante. Así es, y María Jesús también del IRED decía que de alguna forma se cambia, Fabián, el paradigma preventivo de la salud que ha tenido el país por ese nuevo paradigma, digamos, de experimentar, diría yo, un poquito con la gente, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos desde hace cuánto si hay registro, si el plaguicida se usa hace muchos años, ¿verdad? No sabemos desde cuándo la población ha estado expuesta, a qué otro tipo de contaminantes la población ha estado expuesta, porque no solamente es lo que se viene en el agua, sino que es una zona donde tienen las más altas tasas de fumigación, ¿verdad? Como son las hortalizas, y entonces está sujeto en el aire, en los mismos alimentos bueno, y en muchas otras formas a la contaminación muy permanente. Digamos, vos llegaste a vivir hace algún tiempo ahí, has podido, digamos, ver cómo es el alto uso de agroquímicos y de alguna forma ese cambio de enfoque significa, digamos, pasar de algo preventivo a esta nueva situación, digamos, ¿qué implicaría en general para la salud de las comunidades? Mucho que decir, pero quiero empezar diciendo que esta reforma al reglamento, esta retorcida reforma al reglamento, es más grave de lo que creen, porque la reforma establece un concepto nuevo que se llaman valores máximos admisibles ajustados al riesgo, donde de los 8 contaminantes de degradados de clorotalonil que hoy tenemos en el agua, de 69 nacientes en la zona de Cartago, todas demostradas arriba del 0,1, ¿verdad? Estos valores máximos ajustados al riesgo establecen una tabla que es la número 6 en el nuevo reglamento que quieren imponernos, por no decir zamparnos. Y esa tabla número 6 es una tabla que puede ir perfectamente creciendo. Entonces, si el día de mañana encuentran que hay otro agroquímico que está contaminando y le pagan otro estudio a alguna otra persona
por allá que dice, no, de ese pueden tomar no 0,1, de ese pueden tomar 200 o 100 o 500, esa tabla va a ir creciendo. Entonces, permitir que esto suceda en este momento es realmente sentar un precedente muy lamentable y es un retroceso gravísimo en esa visión de precaución. Pero además, déjenme decirle algo, todo se está basando porque el Ministerio de Salud le mandó a preguntar al OPS, bueno, ¿y cuánto es lo más que se puede tomar? A ver cómo, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el problema? Entonces el OPS agarró y le consultó, y pagó una consultoría privada, literalmente, a una señora. Entonces, porque una señora que se llama Eliana Munarriz, que es miembro del patronato de GESI, que es una organización conocida por hacer lobby para empresas farmacéuticas y agroquímicas en concreto, es miembro activo del comité organizativo del RISC 21, herramienta que tiene como única organizaciones colaboradoras BAF, Bayer, Crop Science, Corteva, ExxonMobil y Syngenta. Pues esa señora, ¿verdad? Que obviamente se codea con todos estos intereses. Y ojo, porque yo quiero decir, abro paréntesis, es que ciencia y tecnología, ¿para qué? Y ya sabemos, y es amplia la documentación de que hay montones de estudios científicos retorcidos, que no son objetivos, donde no están las instituciones, donde las metodologías no son precisamente exhaustivas o integrales, por decirlo así, y aquí voy. Y entonces, esta señora que hizo el informe en el cual nos tienen ahora, nos quieren legalizar los 8 degradados en cantidades exorbitantes, repito, hasta en 800 veces más, resulta que ella analiza y el Ministerio de Salud asimismo lo acepta, es de forma independiente cada uno de los 8 contaminantes. Entonces, por ejemplo, agarra el tetrahidroxiclorobenceno y dice, bueno, de este pueden tomar 80, y agarra y analiza el hidroxiclorotalonil, ¿verdad? Todos degradados, metabolitos degradados tóxicos del fungicida, plaguicida, clorotalonil, y los analiza de forma separada. Pero resulta que en el vaso de agua de mi casa y de todos los de la zona norte de Cartago, cuando abrimos, no salen así como los numeritos tan bonitos que ella presentó en sus informes, que podemos tomar de uno, lo máximo 80 y del otro lo máximo 12. No, todo sale revuelto y vienen y se suman. Y entonces, ¿y cuáles son los estudios de la interacción y del efecto prolongado de todos estos en un organismo? Porque además todos los estudios que se hacen son de cada uno de estos metabolitos de forma aislada en concentraciones bastante altas en organismos en un tiempo muy definido. Pero cuáles no existen ni siquiera estudios en 10, 20 años. Y eso es precisamente lo que llevamos, ¿verdad? Si no 30 o 40 años de estar tomando en la zona norte de Cartago esto. Digo yo, me pregunto, ¿será uno de los eslabones perdidos de por qué somos toxicampeones en Cartago en cáncer gástrico? Me parece muy interesante correlacionar. Y debería la Universidad de Costa Rica agarrar y poner en puntitos, así como hizo Andrés Carrasco en Argentina, en los pueblos fumigados, que hizo una investigación bárbara, y agarrar las pajas de agua, como se distribuyen según las tomas de agua y las más contaminadas versus las menos contaminadas, porque esos datos ya los tenemos en 69 fuentes de agua, y ver cuál es el índice epidemiológico y de cuáles enfermedades y si hay alguna correlación, ¿verdad? Con estas altas presencias. Y hacia dónde vamos es que la brillante respuesta del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es entrar con todo y maletas, con lo que nos sugiere la señora que acabo de explicar sus atestados, que no son para nada honrosos, y lo digo desde la objetividad académica y científica, porque quien paga el baile pone la música, y entonces resulta ser que en base a ese estudio que hizo esa señora, han decidido aquí aumentar y establecer la tabla 6. La tabla 6, les digo, costarricenses que me escuchan, es realmente un precedente nefasto, lamentable, y permitir que nos cambien el reglamento de agua potable, que hoy se basa en un principio precautorio,
en base incluso al arduo trabajo de la comunidad científica europea para cambiarlo bajo un mecanismo que puede ir creciendo y aumentando cada vez los contaminantes sin entender de que estos llegan mezclados todos en el vaso de agua e interactúan todos en su conjunto sobre nuestros riñones, sobre nuestro hígado, es realmente anticientífico, es realmente cavernícola lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Salud, y por supuesto que estamos bravísimos y estamos a la espera de qué van a decir los magistrados. Así es, y bueno, Berna, hay una investigación del 2010 del IRET que evidencia en la microcuenca de las quebradas Pacaya y Plantón la presencia de clorotalonil como tal. En ese momento ni siquiera se monitoreaban moléculas, ¿verdad?, degradados. Era esta, y lo podemos hablar después, este tema de las moléculas es un tema muy nuevo, por lo cual no hay tantos estudios como para comparar, ¿verdad? Pero bueno, se sabe que hay presencia de clorotalonil hace muchos años en esta zona, y entonces, ¿qué riesgos y consecuencias podría derivarse de este tipo de exposición que está sufriendo la gente? Sí, tal vez para explicar, ¿verdad? Lo que usted menciona, los metabolitos o los productos, ¿verdad? De degradación de clorothalonil, no fue fue solamente hace poco que incluso a nivel internacional se empezó a poder desarrollar estos métodos para determinarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, no es de extrañarse que estos metabolitos solamente en el país, empezando por nuestro laboratorio, ¿verdad? El DAREP, que desarrolló el método en Costa Rica, se empezó a medir estos productos de degradación del clorothalonil. En el caso del clorothalonil, algunos de sus productos, ¿verdad?, de transformación son más tóxicos que el mismo clorothalonil. Esta a veces se ve con diferentes plaguicidas, también lo vemos con el fungicida Mancozeb, que su producto de degradación de etilenotiurea, el ETU, es más tóxico que el mismo Mancozeb. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder mantenernos, ¿verdad? Como al tope de la ciencia para poder detectar los diferentes contaminantes en nuestros cuerpos de agua y otras matrices ambientales o matrices, ¿verdad?, de seres humanos como orina o suero sanguíneo. Pero sí se detectó en el 2010 ¿verdad? El investigador compañero Clemens Rupert estaba a cargo de esta investigación porque fue justamente a solicitud del Ministerio de Salud que se empezó a investigar. Porque en este momento en Costa Rica no tenemos un análisis para determinar cuáles entonces cuerpos de agua necesitamos hacer un monitoreo. Y más bien, esto debería ser parte de un decreto nuevo, como un lineamientos para un análisis sistemático con árboles de decisiones para determinar, bueno, tenemos esos cuerpos de agua y esto entonces se necesitan monitorear por tales plaguicidas y tales metabolitos, porque sabemos que alrededor de esos cuerpos de agua se están aplicando diferentes productos y dependiendo del cultivo, ¿verdad? Se va a poder saber qué grupo de plaguicidas se estará aplicando y usando. Entonces sí, en este entonces sí se midió y sí también se tomaron acciones, ¿verdad? Se llevó como agua en cisternas a la población, no es como que se dejó, ¿verdad? El tema así nada más por años, pero sí, esta ha sido, ¿verdad? La respuesta en el pasado, cuando se identifica una contaminación del agua, entonces la respuesta es de llevar agua en cisternas, igual pasó con el bromacil. ¿Verdad? Tal vez recuerdan en la zona Piñeras, ¿verdad? En diferentes partes del país. Entonces, sí, la solución ha sido, bueno, ok, llevar aguas en cisternas, pero no se ha hecho nada de forma sistemática para prevenir la contaminación de este cuerpos de agua y tampoco para limpiarlas. Entonces, ahí sigue persistiendo el problema y además lo que hace falta es que las regulaciones que tenemos
bueno, su implementación no se exija, ¿verdad? Se puede observar incluso en fotos aéreos o con visitas a la zona, de que a veces los cultivos se siembran casi en los cuerpos de agua. Entonces, es de esperar que se va a contaminar. Por eso tenemos la legislación, ¿verdad? Que puede ser suficiente o insuficiente en este momento, pero al menos se debería exigir que se cumpla con la legislación que en este momento tenemos. Entonces, eso no solamente es el caso de Cartago, se ve también, ¿verdad? Nosotros hemos hecho también mucha investigación en zonas bananeras, entonces ahí también se ve como las fumigaciones, ¿verdad? Por vía aérea o por terrestre, muy cercanos a poblados, y aparte entonces de la continuación de cuerpos de agua que se puede haber y que está también evidenciado, también hay posibilidad de deriva, ¿verdad? Cuando se está aplicando en cultivos muy cercanos, hay deriva, entonces producto que no llega al cultivo, pero más bien se va al aire y contamina el aire de los vecinos alrededor, o, ¿verdad? De niños en centros educativos. Eh, y entonces, esta problemática, entonces hay que abordarla de forma correcta y sistemática para ir hacia la prevención. Un paso muy importante fue que con respecto a esta contaminación del agua, y también se encontró el metabolito de clorothalonil en suero sanguíneo de mujeres embarazadas del cantón de Matina, ¿verdad? Donde se ha aplicado por muchos años el clorothalonil por vía aérea también, y nosotros vimos, entre más cercanas vivían las mujeres, más concentración de este metabolito tenía en su suero. Entonces, ahí se indica que aparte del agua puede haber otras rutas también de exposición, por ejemplo, a través del aire. Eh, pero sí, a raíz de esos estudios se prohibió el clorothalonil, el uso. Eso fue un paso muy importante. Y ahora sí, claro, hay que hacer el control de que no se siga usando, ¿verdad? Porque tal vez se puede comprar por vía ilegal todavía clorothalonil, pero por otro lado también esos metabolitos de clorothalonil, sus restos, van a estar en el ambiente por muchísimo tiempo. No es como que hoy dejo usarlos y mañana ya no hay. No, están ahí y como ciertos productos de degradación del clorothalonil se mantiene ahí por años, más bien en el ambiente, entonces este problema de contaminación vamos a tener, aunque se deja de usar y aunque se haya dejado de usar, sigue el problema ahí, entonces hay que atenderlo y prevenirlo, ¿verdad? Para los otros plaguicidas que se está aplicando en este momento, y además hay que atenderlo, esta contaminación, hay que ver cómo se puede limpiar estas áreas. Así es, y Fabián tiene que retirarse porque tiene una clase, pero bueno, tiene unos 3 minutos antes de partir. No sé si quieres agregar algo que te parezca importante antes de salir. Así es, tengo una clase y no puedo llegar tarde, pero sí decirles varias cosas. Efectivamente, el clorothalonil se prohibió gracias a nuestro trabajo y a las acciones que pusimos en la sala constitucional, que dimos de conocimiento a los magistrados, y se prohibió, no porque quisiera el Ministerio de Agricultura ni tuvieran conciencia de todos estos estudios que nos están explicando la compañera académica desde el IRET, fue precisamente porque demostramos en la sala constitucional el grave problema que teníamos en la zona norte de Cartago. Dicho sea esto, hay una carga química, como bien decía ella, que va a quedar muchos años ahí. ¿Cuántos? No sabemos. Hay un montón de factores que van a incidir. Pero en todo esto, en el caso de Bromacil, como nos explicaba ella, lo segundo que hicieron después de repartir agua en camiones fue, en el caso del Bromacil, ir y proteger las nacientes, cosa que aquí a nadie se le ha ocurrido, que me parecería que es lo de sentido común, ¿verdad? Tratar de, pucha, que la gente que está echando agroquímicos dentro de los 200 metros que dice la ley de aguas, como mínimo, ¿verdad? Que no los echen, y entender que no es que es el agua de ellos mismos, de sus familias, de sus comunidades, y que precisamente en este momento brilla la inacción de las instituciones del Estado en realmente buscar una solución integral, y lo que han hecho ahorita es ponernos a discutir a nivel nacional, que ya nos dieron la razón las universidades, todas y cada una de ellas, a lo que venimos diciendo, que realmente es una barbaridad que
que no se maneje esto de una forma integral, sino que además quieran elevar la contaminación. Con ello, termino diciéndoles que es importante que se informen, que se pronuncien, que estudien este caso, porque es el agua de toda Costa Rica y porque esta reforma al reglamento sentaría un precedente muy lamentable, porque es abrir el portillo a que cada vez que aparezca un contaminante vean a ver cuánto más es lo que, según algunos hipótesis y algunos estudios con ratones de laboratorio, vieron qué es lo que aguanta un organismo, pero eso muy lejos está de proteger la salud y muy lejos está de hacer realmente una aplicación a conciencia del principio precautorio y del principio pro vida, del indubio pro vida, el indubio pro aqua, que es uno de los conceptos más modernos que hoy en jurisprudencia se utilizan para precisamente proteger los cuerpos de agua y la salud de las personas y la salud ambiental. Y con ello, pues, decirles que nos pueden seguir en el Facebook de Frente Eco Cipreses y que ahí pueden ver desde el inicio de nuestras primeras publicaciones hace años y ir viendo el desarrollo de esta labor que desde la sociedad civil hemos realizado. Decirles que si no hubiera comunidades organizadas de la mano del ecologismo costarricense y sobre todo de la mano de las instituciones maravillosas, todas ellas como la UCR, el INA, también el IDET de la Universidad Nacional, entre otras, realmente nos quedaríamos estancados como sociedad. Se trata de todo esto. ¿De qué se trata? De que al final podamos heredar un mejor mundo a los carajillos que ni siquiera han nacido, a los niños, a las niñas, y que les podamos heredar al final de cuentas agua sin contaminantes, agua de mejor calidad, nacientes protegidas, y por todo eso es lo que a nosotros como Frente Ecologista de Cipreses nos inspira y nos nutre para seguir con tenacidad, señalando en el guión que vamos y queremos ver las nacientes reforestadas y que no vamos a aceptar que la ministra nos trate de mentirosos cuando ella es la que está mintiendo. Gracias. Bueno, le damos las gracias a Fabián y al importante trabajo que ha hecho para poner en evidencia esta situación. Y sobre las evaluaciones de riesgo, Berna, el Instituto Tecnológico cita literatura científica diciendo estos instrumentos enfrentan grandes desafíos debido a las influencias políticas e industriales y a que por lo general se centran en evaluar eventos individuales. En estos modelos carecen de una visión más amplia que abarquen la realidad compleja, los periodos más prolongados y efectos acumulativos y sinérgicos de estas mezclas químicas o de la toxicidad sinérgica. Bueno, el TEC nos introduce muchos conceptos técnicos para decirnos primero que hay estudios de estudios, ¿verdad? Que como vos lo decías, hay pocos estudios y recientes. Uno ve las 2 evaluaciones de riesgo, si se puede llamar así, lo que hicieron con Mancoseb, en el caso del río Barranca, por una contaminación que hubo ahí de un derrame de un camión de unos 27,000 litros de Mancoseb, y uno ve la que hicieron en Cartago y uno ve pocos estudios científicos y que en muy pocos estudios científicos hacen una proyección, ¿verdad? De un límite, digamos, de cambiar un límite, 800 o 60 o muchas veces, digamos. Entonces uno se queda pensando, digamos, si tenemos la suficiente información para tomar este tipo de decisiones, y cómo podría evitarse estas influencias, ¿verdad? Que uno le parecería que permean ese reglamento, ¿verdad? Sí, justamente por eso, ¿verdad? En el decreto actual, el enfoque es de no permitir más de 0,1 microgramos por litro de cualquier plaguicida o metabolito relevante y que su suma no sea más de 0,5. Esto sí, lógicamente sí, es un nivel muy estricto, ¿verdad? Porque busca en realidad
proteger, y porque en el tiempo se ve que con el tiempo cada vez se encuentra como más evidencia de lo que algo que tal vez anteriormente se pensaba que no era tan tóxico, ¿verdad? Sí es tóxico. Y es porque, claro, las pruebas con animales de laboratorio son pruebas limitadas, y como usted ya dijo, estudian el efecto de solo un plaguicida a la vez o un químico a la vez, mientras en el mundo real estamos expuestos en contacto con múltiples fuentes de contaminación y múltiples contaminantes. Por ende, ¿verdad? El reglamento que está vigente actualmente tenía este límite muy bajo porque los análisis de riesgo para un plaguicida de forma individual, sí, y que toma en cuenta diferentes supuestos. Entonces, como investigadora, uno puede ser más rígido o más laxo, ¿verdad? Son decisiones que uno debe en el documento y se dice, bueno, nosotros tomamos tal criterio, pero sí, a veces, por ejemplo, se puede usar eh, una fracción de seguridad de 100, otros dicen, no, nosotros aplicamos 300. Entonces hay como cierta flexibilidad dependiendo del enfoque de la persona que realiza análisis de riesgo. Eh, y también, más que todo, por estos eh, limitaciones, porque sí, hay mucho que no sabemos, por eso más bien se decidió prohibirlo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, y eso hizo Costa Rica siguiendo a de los países de la región europea, porque ahí entonces decían, bueno, sabemos tan poquito y hay tantos metabolitos y sabemos que son persistentes, ¿verdad? En el ambiente, entonces mejor lo prohibimos porque no podemos decir con certeza que no vaya a haber efectos en las poblaciones que están expuestas a estos químicos. Entonces, soltando este enfoque y cambiarse para un enfoque que es más el enfoque que se utiliza en Estados Unidos y Canadá, que sí, donde no se aplica como un enfoque preventivo general, pero algo específico para cada agente, se hace una evaluación de riesgo y se dice, bueno, puede ser tal. Después se hace una reevaluación después de unos años y tal vez va bajando la cantidad que es permitido, porque se encontraron nuevas evidencias. Casi nunca es que la concentración que se permite va aumentando, ¿verdad? Siempre va como bajando. Entonces, lo que vemos ahora es un cambio de paradigma de un modelo que más bien fue bien avanzado también para nuestra región y fue un enfoque más bien con mucha visión hacia el futuro y el presente, como de usar un modelo bastante estricto para proteger, ¿verdad? El agua, que es un recurso tan valioso que no podemos, desde mi perspectiva, permitir que se contamina y que después entonces de tener este enfoque, soltarlo, porque en este momento tenemos ciertos problemas de contaminación, porque es lógico que no siempre se puede cumplir con ese punto uno, ¿verdad? Es el límite que se estableció. Sí, sí hay también países, por ejemplo, donde se manejan límites superiores por un tiempo definido hasta que se resuelva el problema de agua. Pero en este sentido, lo que se está proponiendo en Costa Rica sí son niveles muy altos, porque, por ejemplo, en el mismo informe, la OPS citan a Alemania, de ejemplo. Entonces dice, bueno, ellos tampoco en este momento están cumpliendo con el 0.1, pero sí, ellos cumplen entonces, mientras tanto, con el 3, ¿verdad? Que sí, que es más alto, pero no es tan alto como se está ahora proponiendo en Costa Rica. Y para esto, entonces, es como extraño, desde mi punto de vista, que se cambia el reglamento de una forma tan drástica, mientras en realidad sí se debe atender a esos problemas que tenemos y se debe buscar soluciones, pero sin flexibilizar, eh, ¿verdad?, la legislación que existe
de una forma permanente y introduciendo conceptos nuevos y, ¿verdad? Ir como a un modelo que es mucho más flexible en cuanto a la contaminación. Así es, y hay algunas experiencias porque aquí hemos visto dos, bueno, decía dos esquemas diferentes o dos estudios diferentes de análisis de riesgo, en el caso este de Barranca, en este caso de Cartago. Entonces, y el IRED, no sé si tiene otras experiencias, digamos, ¿cuál sería la discusión sobre una metodología en ese sentido? Porque en el decreto no lo deja explicado, entonces no lo deja normado, entonces uno diría, cada caso va a tener una metodología diferente. Eso es como buscar una, ¿verdad? De antemano, algunos parámetros flexibles, algo que se pueda sesgar, diríamos, ¿verdad? De antemano, el hecho de no tener algo uniforme y no tener la certeza de que uno tenga una metodología estándar, ni tampoco que haya un proceso participativo alrededor de cuestiones técnicas que tal vez son difíciles de explicar y difíciles de compartir, pero que cambian los resultados de los estudios, ¿verdad? Como esos parámetros que vos decías, ¿verdad? De seguridad o no. Entonces, de alguna forma, ¿cuál será, en qué momento, con qué experiencia entra el país si cambia ese modelo, cuando en realidad también el tema de metabolitos, digamos, es pareciera tan nuevo, ¿verdad? Entonces, si empezamos a encontrar metabolitos de todos estos productos, de estas moléculas viejas y que la mayoría están, por no decir todos, están prohibidos en un 80, un 90%, están prohibidos en Europa, y aquí pues parece que la acción del trópico, ¿verdad? La interacción entre la lluvia, el sol, digamos, y todo, digamos, el trópico hace que las moléculas de alguna forma, pues no sé si será muy científico decirlo, que sean más dinámicas, pero evidentemente en el trópico se producen muchísimos cambios, ¿verdad? Extremos de un momento, y sobre todo por la humedad y la evapotranspiración que es fuerte. Y entonces, ¿cómo llegaríamos a estos nuevos estudios de evaluación? ¿Con qué experiencia previa? Sí, justamente, ¿verdad? Por esto, a nosotros nos parece que debe formarse comisiones técnicas. Nos parece muy lamentable, por ejemplo, que están haciendo esos cambios y no se usa el expertise académico que existe en el país. Eh, Nosotros, por ejemplo, sí tenemos experiencia en evaluación de riesgos tanto a nivel ambiental como en seres humanos, y nosotros siempre hemos ofrecido también, ¿verdad? Apoyo, es lógico, es nuestro papel. Por eso nos pagan, ¿no? Incluso como a nivel de la sociedad, los famosos fondos públicos, bueno, para eso están. Entonces, nosotros siempre estamos sumamente dispuestos a compartir nuestra expertise y construir esos análisis donde entonces se puede tomar y explicar cómo el proceso de toma de decisión desde una perspectiva así más científica, pero también entendemos que trabajamos en un contexto y que estas comisiones técnicas debe haber múltiples actores en esas comisiones para llegar como a una solución, ¿verdad? Real a problemas muy complejos. En cuanto a los metabolitos, sí, en Europa también se están encontrando los mismos metabolitos, ¿verdad? Ahí también tienen un gran problema de contaminación de aguas superficiales en este momento, principalmente en algunas aguas también de uso de consumo humano también. Sin embargo, si se comparan los niveles que reportan son bastante más bajos de los que se han reportado acá. Eso yo pienso que no necesariamente es, sí, podría ser, ¿verdad? Por un lado, el trópico, tal vez que haya todo el año una producción agrícola, mientras en climas más frías, bueno, hay como un descanso, ¿verdad? Que no se puede producir. Eh,
pero también la forma de aplicación que a veces es muy indiscriminada, ¿verdad? Es, eh, es por ejemplo, técnicas de aplicación que son muy propensas a generar deriva, eh, se aplican ampliamente en el país y sí, se tiene que preguntar como sociedad si en realidad eso es deseable, ¿verdad? Si es deseable que productos que son posiblemente o probablemente carcinogénicos se quiera aplicar con una avioneta de fumigación. Es una pregunta, ¿verdad? Como sociedad o como un spray boom, ¿verdad? Que sabemos que son formas de aplicar de que genera mucha exposición. O con una manguera, ¿verdad? Como hace también la zona de Cartago, como van caminando los trabajadores, y ahí van moviendo el spray boom de forma manual, caminan, y aparte del problema de la contaminación del agua, estas personas también se contaminan e incluso a niveles, ¿verdad? Mucho más altos porque toman el agua, pero también el plaguicida se absorbe a través de la piel, muchos pueden pasar y además ellos lo pueden inhalar. Y si comen con sus manos contaminadas, también lo están ingiriendo, además de la carga que ingieren a través de alimentos contaminados, que se ve en los informes de fitosanitario, que también muchas de las verduras y frutas que comemos, ¿verdad? Tienen sus niveles de contaminación por plaguicidas que sobrepasan de niveles que se consideran como seguros en el país. Entonces, todo este enfoque eh, es necesario de repensarlo desde esta perspectiva como sociedad y en realidad ir hacia un modelo que evita la contaminación desde la fuente, entonces desde el uso, y que se hace un análisis sobre cuáles plaguicidas se pueden reemplazar por otros, cuáles plaguicidas tal vez se puede incluso eliminar el uso de ciertos plaguicidas y aplicar otros métodos, por ejemplo, para herbicidas. Hay muchas otras técnicas no químicas que se pueden aplicar para hacer. Entonces hay todos modelos que más para una producción, no a una escala tan grande, hay muchas posibilidades de cultivar diferente y no necesariamente tiene que ser más caro. Eh, y en cuanto al análisis de riesgo, sí, lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que ojalá que se puede formar esos equipos técnicos y generar esos meses de trabajo y que se llegue a un modelo que atiende de esta problemática que existe y que es urgente de atenderse, pero de una forma más clara y también, ¿verdad?, menos permisiva. Así es, más hacia la salud ambiental de la gente, ¿verdad? Hacia el bienestar. Y porque de hecho nos decía la expresidenta de la IA, Yamila Astorga, que ella conocía un caso de una asada de estas que en la zona norte que salió contaminada con bromacil y que la segunda medida efectiva de proteger de proteger fue la cuenca, digamos, reforestar y esto implicó que la asada efectivamente se limpiara, digamos, una acción de cuidar las fuentes de agua ayudó para que esto cambiara y en este caso no se está evaluando esta como actividad principal, ¿verdad? Sí, hay muchas opciones y también, claro, hay falta de conocimiento, pero tenemos también, ¿verdad?, muchas instituciones muy buenas y académicas y otras personas profesionales muy buenas que pueden atender esta problemática. No es como que no tenemos la posibilidad de intervenir de una forma más positiva y que vas más también de acuerdo el país, ¿verdad?, de imagen verde, protegiendo
la salud, sí, también la economía, claro, entendemos, sin economía no hay tampoco comida, tenemos que producir también, pero sí, todo eso es posible. Eh, Solo hay que sí seguir la legislación existente y implementarla, ¿verdad? Todas esas áreas de protección que hay que sembrar, sí, y seguir monitoreando si en realidad es suficiente, ¿verdad? Si no, hay que adaptarlo. Y para un plan de monitoreo, sí se debería primero hacer como un análisis técnico para ver, ok, dónde tenemos que monitorear y qué tenemos que monitorear en qué lugar, porque, claro, no hay suficiente presupuesto para monitorear todo y tampoco es necesario, hay que tener sí, ahí los pasos, pero sí, este es desde nuestro enfoque, es como la vía que tenemos que seguir. Así es, Berna, le damos las gracias por habernos acompañado y a Fabián que se tuvo que ausentar. Este es un debate abierto. Hoy mismo se pronunció la Academia Nacional de Ciencias en el mismo sentido de las universidades, que se ha pronunciado los sectores sociales y ya las tres universidades principales públicas. Entonces, es un debate que va a seguir, es un debate que esperemos el gobierno tenga la objetividad y la sapiencia de ponerlo en remojo y estudiarlo. Y les damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Nos quedan ahí saludos y comentarios. Entonces les damos las gracias y nos esperamos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política y hasta entonces. Bueno. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.